Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver acerca del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Para qué se utiliza? Etcétera. Entonces ahorita vamos a iniciar con lo que sería el máximo común divisor. Bueno, entonces para esto vamos a ver qué es el máximo común divisor. Como bien sabemos, el máximo común divisor se va a denotar por MCD en letras mayúsculas. ¿Y esto qué me va a querer decir? Que es el mayor de los divisores que tienen en común dos o más números. Eso es lo que significa que es el máximo común divisor. Simplemente va a ser el mayor de los divisores que tienen en común dos o más números. Entonces vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo. Entonces vámonos a ver un pequeño ejemplo acerca de esto. Entonces, supongamos que tenemos dos números, como por ejemplo puede ser el 18 y puede ser el 24. Entonces, a mí me están pidiendo obtener el máximo común divisor de estos dos números. Para yo poder verlo de una forma muy fácil, como son números pequeños, entonces yo podría hacerlo de una forma, es decir, la siguiente. Puedo ver quiénes son los divisores de 18 y también puedo ver quiénes son los divisores de 24. Entonces, ¿cómo voy a saber quiénes son los divisores de 18 y quiénes son los divisores de 24? Simplemente es cuestión de ver qué números pueden dividir a 18 y a 24 y que me den enteros. Porque si ya me dan números con punto decimal, significa que no me da un número exacto, entonces no son divisores. Entonces vamos a ver que los divisores de 18, el 1 puede ser, porque 18 entre 1 es 18. El 2 también lo puede ser porque 18 tiene mitad exacta. El 3 también podría ser porque me da 6. El 6 también podría ser porque me da 3. El 9 y finalmente el mismo 18. Ya no podría avanzar más allá del mismo número que me están dando. ¿Por qué? Porque cualquier número dividido entre un número mayor a él o a sí mismo, simplemente va a ser en punto decimal lo que me va a dar como resultado final. Entonces no es lo que estoy buscando. Por eso siempre vamos a terminar hasta el número mismo en el que nos están pidiendo obtener el máximo común divisor. Ahora vámonos a los divisores de 24. Entonces vamos a ver quiénes son estos divisores. Los divisores de 24 van a ser los siguientes. Va a ser el 1, va a ser el 2, va a ser el 3, va a ser el 4, va a ser el 6, va a ser el 8, va a ser el 12 y va a ser el mismo 24. Y si por alguna razón te estás preguntando, ¿por qué no agregué al 5? ¿Por qué de repente no agregué al 7? Porque si tú intentas dividir 24 entre 5, 24 entre 7, no te va a dar un número entero, te va a dar un número con punto decimal. Entonces, como eso no es lo que estamos buscando, entonces en este caso es como si estuviéramos diciendo que no nos sirven aquellos que nos den en punto decimal. Entonces, una vez teniendo los divisores de 18 y de 24, vamos a ver, porque tenemos que regresar a nuestra definición que vimos con anterioridad, es decir, la que está en esta parte. Vamos a ver que nos dice que va a ser el mayor de los divisores que tienen en común dos números. Entonces, nosotros tenemos al número 18 y al número 24, pero necesitamos ver quién es ese número que tienen en común estos dos, es decir, quiénes son los divisores en común de 18 y de 24. Entonces yo puedo escribirlo un poquito más abajo, puedo ponerle divisores en común. Y vamos a nosotros observar a continuación quiénes van a ser estos divisores en común. Entonces, empezamos viendo que va a ser, en ambos aparece el 1, en ambos aparece el 2, en ambos aparece el 3, en ambos aparece el 6. Y después del 6 ya no hay ningún otro número que tengan el mismo divisor en ambos.
Entonces vamos a escribir esos números en los divisores en común. Entonces, ¿quiénes van a ser? Va a ser el 1, va a ser el 2, va a ser el 3 y va a ser el 6. Estos son los divisores que tienen en común estos dos números. Entonces, si de repente me dijeran, ¿quién es el máximo común divisor de 18 y de 24? Bueno, nuevamente regresando a la definición, yo ya sé que el máximo común divisor va a ser el mayor de los divisores que tienen en común dos o más números. Estos son los números que tienen en común, esos son los divisores. Entonces, ¿quién es el mayor de estos números? Podemos darnos cuenta que el mayor es el 6. Entonces, yo simplemente puedo concluir que por lo tanto, para los que no sepan qué significa este simbolito con 3 puntitos, este simbolito de acá significa por lo tanto. Entonces, yo puedo concluir que por lo tanto, el máximo común divisor de quienes de 18 y de 24 me va a dar igual a quién. Va a ser igual a 6. ¿Por qué 6? Porque 6 es el número mayor de los divisores que tienen en común estos dos números. Entonces su máximo común divisor va a ser 6. Este va a ser como el primer método que nosotros vamos a ver de una forma muy fácil, pero que a la larga no nos va a servir de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque es un proceso muy tardado el estar nosotros obteniendo quiénes van a ser los divisores de cada uno de los números. Entonces eso nos va a quitar mucho tiempo al momento de solucionar estos tipos de ejercicios. Porque tengo que ver si es divisible entre 1, entre 2, entre 3, etc. Entonces, a continuación, ahorita vamos a nosotros observar otro método u otra forma de resolver el máximo común divisor. Pero para eso ya nosotros vamos a ocupar otras propiedades, vamos a ocupar otros tipos de números, pero vamos a verlo a continuación. Bueno, entonces ahora veremos un poco de teoría de cómo se calcula el máximo común divisor de varios números. Pero estos números van a ser ya números grandes, en donde nosotros ya no vamos a poder estar haciendo tan fácilmente el proceso de obtener los divisores de una forma escrita, así como lo vimos hace un momento. Sino esta parte ya es cuando nosotros tenemos números arriba de 40, 60, 30, etcétera. Cosas que tal vez nosotros ya no se nos facilita el saber sus divisores o el poder estar haciendo cada una de las cuentas porque nos lleva demasiado tiempo. Entonces, para yo poder ver esto o poder realizar esto, vamos a ver a qué se refiere. Para calcular el máximo común divisor de varios números mayores, obviamente, nosotros vamos a recurrir a la descomposición en sus factores primos. ¿A qué se refiere con esto? A que nosotros vamos a recurrir a aquellos números primos que nosotros ya conocemos. ¿Quiénes van a ser esos números primos? Ahora, hasta que no tengan divisor primo en común. Es decir, nosotros vamos a estar dividiendo entre los números primos hasta que llegue un punto donde ya no podamos dividir más a cada uno de los números los cuales nos estén pidiendo obtener su máximo común divisor. Entonces, cuando pase eso, es cuando nosotros habremos encontrado el máximo común divisor. Pero ahorita vamos a ver ejemplos acerca de esa parte. Entonces, continuando, vamos a ver también una pequeña nota. ¿Esta nota en qué consiste? Vamos a ver. Cuando los divisores que nos pidan tenga como único divisor el 1, entonces nosotros los vamos a llamar como primos relativos. Es decir, cuando nosotros estemos hablando de primos relativos, significa que al único que tienen como divisor común va a ser al 1. Ahora sí, una vez establecido estas dos teorías, vamos nosotros a empezar a ver ejemplos de cómo vamos a obtener el máximo común divisor de varios números. Ahora veamos este primer ejemplo, el cual nos dice calcular el máximo común divisor de 72 y de 180. Entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar este primer ejemplo. Entonces vamos a ver. Yo voy a pasar escribiendo a los dos números de los cuales quiero obtener el máximo común divisor. Posteriormente voy a hacer dos líneas de esta forma.
En esta parte es donde yo voy a empezar a escribir la descomposición y en esta parte los resultados que me vayan dando. Pero, ¿qué números van a ir de este lado? De ese lado van a ir escritos números primos. Números primos que se supone que yo voy a estar utilizando para determinar si son divisibles estos números entre los números primos que yo voy a escribir de este lado. Entonces vamos a iniciar. Empezamos con el número primo más pequeño. El número primo más pequeño recordemos que es el 2. Entonces vamos a ver. Tenemos que ver nosotros que ese número primo forzosamente debe dividir a ambos números. Con que alguno de estos dos números no sea divisible entre el primer número primo, automáticamente yo ya no puedo utilizar ese número primo. Entonces me voy con el siguiente, etc. Entonces vamos a iniciar. Nosotros sabemos que el primer número primo es 2, pero para yo poder escribir 2 de esta forma o de este lado, yo tengo que ver primero que estos dos sean divisibles entre 2. Entonces empezamos con el 72. Yo sé que 72 tiene mitad exacta. ¿Cuál es la mitad exacta de 72? 72 entre 2 me va a dar 36. 180 también tiene mitad exacta, el cual es 90. Entonces con eso cumple que ambos números pueden dividirse entre 2. Entonces yo puedo colocar ahora sí al número 2 acá, mi primer número primo. Y lo que voy a estar haciendo es lo siguiente. 72 entre 2, lo que me dé lo va a colocar abajo. Es decir, me va a dar 36. Ahora 180 nuevamente entre 2 me va a dar 90. Y ese número lo vuelvo a escribir abajo. Y tengo lo siguiente. Ahora, ¿qué sigue? Voy a seguir viendo si estos dos números puedo seguirlo dividiendo entre el mismo número primo con el que estamos trabajando, es decir, con el 2. Si en dado caso que sí se pueda, entonces vuelvo a escribir otra vez el 2 y continúo hasta que ya no pueda usar el 2. Solamente entonces es cuando yo puedo cambiar a otro número primo. Entonces vamos a ver. 36 entre 2. Yo sé que 36 sí tiene mitad exacta, el cual sería 18. Ahora vamos a ver si 90 tiene mitad exacta. Y efectivamente, la mitad de 90 es 45. Entonces yo puedo determinar que nuevamente estos dos números yo los puedo volver a dividir entre 2. Entonces coloco nuevamente el 2 de este lado y empiezo a dividir. 36 entre 2 a mí me va a dar 18. Posteriormente 90 entre 2 a mí me va a dar 45. Entonces ya volví a dividir entre 2. Ahora tengo que ver nuevamente si estos dos números yo los puedo seguir dividiendo entre 2. Entonces vamos a ver. 18 entre 2 me da un número exacto, me da 9. Pero 45 entre 2 ya no me va a dar un número entero. Entonces significa que el 45 ya no puede ser dividido entre 2. ¿Por qué? Porque me va a dar 22.5. Entonces aquí nosotros recordemos que no podemos obtener un resultado con punto decimal. Siempre debemos obtener un resultado entero. Entonces ya no podemos utilizar el 2. Ahora vamos a ver si nos sirve nuestro siguiente número primo. ¿Quién es el siguiente número primo después de 2? Bueno, el siguiente número primo después del 2 es el número 3. Entonces vamos a ver si estos dos números pueden ser divisibles entre 3 para que yo pueda escribir el 3 acá. Entonces vamos a ver. 18, ¿yo lo puedo dividir entre 3 y que me dé un número exacto? La respuesta es sí. Si yo divido 18 entre 3, me va a dar 6. Ahora vamos a ver si 45 yo lo puedo dividir entre 2. Entonces yo puedo darme cuenta que 45 entre 3 me va a dar 15. Entonces ya vi que ambos números son divisibles entre 3. Entonces yo puedo escribir ahora sí a mi número 3. Entonces voy a tener lo siguiente. 18 entre 3 me va a dar que va a ser
6. Y ahora 45 entre 3, a mí lo que me va a dar es que va a ser 15. Entonces ya tengo esta parte. Ahora, muchos errores que se cometen comúnmente es que si yo ya utilicé el 3, muchos lo que hacen es que ahora puedo volver a utilizar el 2. Y eso es incorrecto. Una vez que nosotros pasamos de un número primo a otro, ya no podemos regresar. Ya no se puede regresar. Simplemente podemos seguir pasando al siguiente número primo, al siguiente número primo, pero nunca podemos regresar. Si ya utilicé el 3, entonces puedo volver a utilizar el 3 o el siguiente número primo, pero nunca puedo volver a utilizar al 2. Una vez que yo cambie de número primo, puedo utilizar los que le siguen, pero no los que van antes de ese si yo ya lo cambié. Bueno, entonces continuemos. Ahora vamos a ver si puedo seguir dividiendo entre 3. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el número primo 3. Entonces vamos a ver. 6 entre 3 a mí me va a dar 2. 15 entre 3 a mí me va a dar 5. Si ustedes se preguntan cómo estoy haciendo estas cuentas de una forma tal vez muy rápida, simplemente lo único que estoy aplicando son las tablas de multiplicación. Si ustedes se aprenden las tablas de multiplicación, no va a haber ningún problema al momento de realizar este tipo de operaciones. Entonces vamos a volver a escribir el número 3, porque se puede. 6 entre 3, entonces vamos a comenzar otra vez. Esto me va a dar que la respuesta es 2. Posteriormente, 15 entre 3, esto me va a dar que va a ser 5. Muy bien. Entonces, con esto yo ya comprobé que hasta acá todo va de forma correcta. Pero ¿qué más? Si yo trato de seguir dividiendo entre 3, yo puedo darme cuenta que este 2 ya no se va a poder dividir entre 3. Porque simplemente el 3 es mayor que el 2. Entonces, automáticamente la respuesta ahí me va a dar un número con punto decimal. Otra cosa, si nos damos cuenta, estos dos números que están acá ya son números primos. Entonces, ya no los puede dividir otro número primo. Los únicos números primos, recordemos que su cualidad o su característica principal es que solo pueden dividirse entre sí mismos y entre el 1. Entonces, dado que yo ya no puedo seguir dividiendo o ahora sí que obteniendo más factores primos de este lado, entonces significa que hasta acá ya terminé la descomposición. Entonces se preguntarán, ¿pero quién es el máximo común divisor? Bueno, para yo poder obtener al máximo común divisor, simplemente lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Estos numeritos que yo obtuve en la parte derecha, los tengo que multiplicar. Entonces cuando yo los multiplique, yo voy a tener 2 por 2 por 3 y por 3. Entonces vamos a obtener cuál es el resultado de esta multiplicación. ¿Cómo se hace este tipo de multiplicaciones? Simplemente vamos a ir multiplicando. 2 por 2 tenemos 4. Ahora 4 por 3 yo voy a tener 12. Ahora 12 por 3 yo voy a tener 36. Entonces, así es como se va realizando estas multiplicaciones. Entonces, esto lo que me quiere decir es que el resultado de estas multiplicaciones es 36. Entonces, yo puedo concluir que por lo tanto, el máximo común divisor hay que especificar siempre de quién. De 72 y de 180 es 36. Entonces yo ya obtuve quién va a ser el máximo común divisor que yo estaba buscando de estos números. ¿Vale? Entonces yo ya obtuve quién va a ser el máximo común divisor. Ahora veamos este segundo ejemplo que nos piden calcular el máximo común divisor de 48, de 36 y de 60. Entonces vamos a ver la solución.
Empezamos con la solución. Nuevamente empezamos bajando los números que nos están pidiendo, es decir, de 48, de 36 y de 60. Entonces trazamos, ya sabemos, las dos líneas que nos van a apoyar. Posteriormente ya sabemos qué números van, que son los primos de este lado, y los resultados de las divisiones los vamos a ir colocando abajo de cada número. Entonces empezamos viendo con el número primo más pequeño, el cual podría llegar a ser 2. Entonces vamos a ver, 48 tendrá mitad exacta, y efectivamente, yo sé que la mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4, entonces la mitad de 48 sería 24. La mitad de 36 tendrá mitad exacta, y efectivamente 36 sabemos que sí tiene mitad exacta, el cual es 18. 60 por consiguiente también sabemos que tiene mitad exacta y es 30. Entonces vamos a empezar. Utilizamos a nuestro número primo más pequeño, que es el 2, y posteriormente 48 entre 2, lo que me va a dar como resultado 24. Luego viene 36 entre 2, lo que me va a dar como resultado 18. Y por último, 60 entre 2, lo que me va a dar como resultado 30. Ahora voy a ver si puedo seguir utilizando al número 2. No porque ya estos números ya puedan ser divisibles entre 3, directo me voy al siguiente número primo y ya ignoro al 2. No, siempre tengo que ver yo que ya ninguno de estos números ya no los puedo dividir entre 2. Entonces, una vez que yo ya pase al 2 después de eso, entonces es cuando yo ya puedo utilizar el siguiente número primo. Pero no me puedo ir con el siguiente número primo directo, porque si no mi descomposición estaría incorrecta. Entonces vamos a comprobar primero si el número 2 ya no puede dividir a ninguno de estos números, porque con que alguno de ellos ya no pueda ser divisible entre 2, automáticamente ya no lo podremos utilizar. Entonces vamos a ver. 24 tiene mitad exacta, por supuesto, es 12. 18 tiene mitad exacta, exacto, claro que sí, es 9. Luego el 30 tiene mitad exacta, pues sí, la mitad de 30 es 15. Entonces yo puedo seguir utilizando a mi número 2. Entonces coloco a mi número 2 y lo que voy a tener es que la mitad de 24 va a ser 12. La mitad de 18 va a ser 9. Y la mitad de 30 va a ser 15. Ahora tengo que ver si estos números a todos les puedo sacar mitad. 12 tiene mitad, es 6. 9 ya no tiene mitad exacta, ya va a ser 4.5. Entonces, con el simple hecho de que uno no tenga mitad exacta, ya no puedo utilizar al número primo 2. Entonces me voy con el siguiente número primo. Vamos a ver quiénes son estos. Entonces el siguiente número primo va a ser el número 3. Pero antes de yo colocar el siguiente número primo, que es 3, tengo que ver que cada uno de estos números sea divisible entre 3. Entonces vamos a ver, 2 entre 3 me debe dar un número entero. Yo sé que 2 entre 3 me da un número entero. 9 entre 3 me tiene que dar un número entero. Yo sé que 9 entre 3 también me da un número entero. Vamos a ver, 15 entre 3 también me debe dar un número entero. Y efectivamente, cada uno me va a dar un número entero que a continuación veremos quiénes son. Entonces, vamos a ello. Entonces empezamos con el primer número. Empezamos con la división. 12 entre 3 me va a dar que 2 entre 3 es 4. Continuando, vamos a ver. Ahora tenemos 9 entre 3, eso lo que me va a dar va a ser 3. Finalmente, 15 entre 3, lo que me va a dar es que va a ser 5. Entonces, como podemos ver acá abajo, ya tenemos un número primo, que es el 3. Y el 3 solamente puede ser divisible entre sí mismo y entre el 1. Entonces, si yo quisiera dividir entre 3, 4 entre 3 no me va a dar un número entero. 5 entre 3 tampoco me va a dar un número entero. Entonces, dado que ya no puedo seguir dividiendo entre más números primos, significa que ya terminé la descomposición. Entonces, ¿qué sigue? Simplemente recordemos
que debemos multiplicar lo que tenemos del lado derecho. Es decir, vamos a multiplicar ahora 2 por 2 por 3. ¿Y esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar lo siguiente. Entonces, hagamos la multiplicación. 2 por 2 me da 4. Ahora 4 por 3 me da 12. Entonces, el resultado de este producto es 12. Finalmente, ¿qué es lo que estoy obteniendo o qué es lo que voy a tener? Bueno, vámonos a la conclusión de que, por lo tanto, el máximo común divisor de 48, de 36 y de 60 es igual a 12. Entonces yo ya obtuve quién va a ser el máximo común divisor de estos números. Efectivamente va a ser 12. Muy bien, entonces veamos ahora el tercer ejemplo que nos dice calcular el máximo común divisor de 11 y de 23. Entonces, para yo poder calcular los divisores de estos dos números, basta ver, pues nuevamente tratar de checar la forma en la que lo hemos estado haciendo. Ponemos al 11 y al 23, posteriormente las líneas. Entonces vamos a ver cómo se soluciona. Entonces, yo tengo al 11 y yo tengo al 23. Entonces, posteriormente trazamos las dos líneas que ya conocemos de esta forma. Entonces empezamos viendo si se puede dividir entre mi número primo más pequeño, el cual es el 2. 11. ¿Es divisible entre 2? La respuesta es no. No puede ser divisible entre 2 porque 11 no tiene mitad exacta. Ahora vamos con 23. ¿23 tendrá mitad exacta? Tampoco tiene mitad exacta. Entonces, en pocas palabras, como 11 no puede dividirse entre 2, recordemos la regla con que alguno de los dos no se puede dividir, automáticamente yo ya no puedo utilizar ese número. Entonces vámonos con el siguiente número primo, que es el 3. 11, ¿se puede dividir entre 3? No se puede tampoco. Entonces tampoco ya no puedo utilizar al número primo 3. Ya no es necesario verificar si 23 es divisible o no entre 3, aunque la respuesta es que no lo es. Pero entonces vamos a continuar ahora con los demás. Entonces vamos con el siguiente número primo, el cual es 5. 11 no es divisible entre 5. Entonces ya no puedo utilizar al número primo 5. Entonces me voy ahora con el número 7. 11 tampoco va a ser divisible entre 7. Entonces ya no lo puedo utilizar. Ahora el siguiente número primo es el mismo 11. Ahí es donde nosotros empezamos a notar que el 11 va a ser un número primo. Entonces 11 solo es divisible entre sí mismo y entre el 1. Pero 23 también cabe recalcar que también es un número primo. Entonces no van a tener ningún divisor primo en común. Al único que van a tener en común como divisor es al 1. Entonces ya no hay necesidad de hacer todo este proceso de las líneas porque ya no es conveniente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto y lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Como nosotros sabemos que son números primos, entonces el único divisor en común que van a tener los dos va a ser el 1. Entonces puedo yo escribir que el único divisor que tienen en común es el 1. Entonces, puedo concluir que por lo tanto, o simplemente decir entonces, el 11 y 23 son primos relativos. Son primos relativos de estos números. ¿Por qué? Porque recordemos lo que vimos hace un momento, el que, cómo los íbamos a llamar cuando solo iban a tener al 1 como común divisor. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿quién va a ser el máximo común divisor de esos números? Bueno, entonces vamos a concluir.
que por lo tanto el máximo común divisor de 11 y 23 es igual a 1, porque es el que nosotros nos vamos a estar viendo. Entonces vamos a tener que el máximo común divisor de estos dos números simplemente va a ser 1. Muy bien, entonces vamos ahora a ver qué es el mínimo común múltiplo, cómo lo voy a obtener, cómo lo voy a utilizar, cómo voy a hacer cada uno de estos para obtenerlo, ya sea entre dos números o más. Entonces todo esto lo vamos a ver a continuación. Entonces empezamos viendo qué será el mínimo común múltiplo, qué es lo que se conoce así. Bueno, el mínimo común múltiplo, para empezar, va a estar abreviado como MCM en letras minúsculas. Cada que veamos nosotros MCM estaremos hablando del mínimo común múltiplo. Ahora el mínimo común múltiplo va a ser el menor de todos los múltiplos que tengan en común, ya sea dos o más números de los que nos estén pidiendo. A diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor, es que acá lo que vamos a usar son los múltiplos. En el máximo común divisor, lo que utilizábamos eran los divisores. Entonces, son completamente diferentes. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, para esto vamos a utilizar nosotros, o vamos a ver un ejemplo para que quede un poco mejor entendido el tema. Entonces, vámonos al ejemplo. Seleccionemos dos números, por ejemplo, que nos digan obtener el mínimo común múltiplo de 4 y de 6, por ejemplo, que nos pidan dos números así. Vamos a ver nosotros acá dos formas de resolver el mínimo común múltiplo. Empezamos con una forma que es la más básica. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a obtener los múltiplos de estos dos números que me están pidiendo. Entonces yo voy a empezar obteniendo el múltiplo de 4. O los múltiplos más bien, múltiplos de 4. Y luego también voy a obtener los múltiplos de 6, porque son los dos números que yo quiero obtener el mínimo común múltiplo. ¿Cómo voy a obtener los múltiplos? De una forma que va a ser apoyándonos de nuestras tablas de multiplicación que nosotros ya sabemos. Entonces, vamos a ver, los múltiplos de 4 van a ser el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, 24, 28, 32, 36, etcétera. Si ustedes se preguntan, ¿de dónde está sacando cada uno de estos números? Bueno, los está sacando de multiplicar al 4. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5 y así sucesivamente. Ahora vamos a obtener los múltiplos de 6. Los múltiplos de 6 va a ser el 6, va a ser el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, el 42, el 48, etcétera. De la misma forma, obtuve los múltiplos de 6 multiplicando al 6, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, etcétera. Ahora vamos a ver quiénes son los múltiplos que tienen en común estos dos números. Entonces voy a escribir ahora múltiplos en común. Vamos a ver quiénes van a ser esos múltiplos en común que tienen estos números. Como podemos ver, el 12 aparece acá, pero también aparece acá, ¿verdad? ¿Qué otro número también? El 24 aparece acá, pero también aparece acá. Luego, continuando, el 36 aparece acá, pero también aparece acá. Entonces ahí yo puedo encontrar también una cantidad de múltiplos. Entonces yo voy a ver que los múltiplos que voy a estar encontrando van a ser, por ejemplo, el 12, el 24, el 36. Y si nosotros seguimos obteniendo más múltiplos de 4 y de 6, estoy seguro que vamos a encontrar todavía más
múltiplos en común. Entonces vamos a abreviar esto con más puntitos suspensivos para decir que nuestros números encontrados en múltiplos en común sigue. Entonces, pero según la definición que nos dice acá arriba, al que nosotros nos interesa es el menor de todos los múltiplos en común. Ahora, de todos estos múltiplos que va a tener estos dos números, al que nosotros nos interesa es el más pequeño. Y el más pequeño, como podemos ver, es el 12. Entonces ya vimos que 12 es el más pequeño. Entonces ya nada más queda concluir que por lo tanto, ya sabemos, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de ¿quién? De 4 y de 6 va a ser igual a 12. Entonces simplemente yo ya terminé este ejemplo. Ya obtuve que el mínimo común múltiplo va a ser 12. ¿Por qué? Porque mi definición es lo que me dice que es el menor de todos los múltiplos que tienen en común dos o más números. Primero vimos quiénes eran los múltiplos de 4 y de 6. Posteriormente vimos quiénes eran los múltiplos en común. Empezamos con el 12, luego el 24, luego el 36, etc. Pero a nosotros nos interesaba el más pequeño, es decir, el 12. Y ya con ese nosotros significa que ya encontramos el mínimo común múltiplo. Ahora veamos cómo se calcula el mínimo común múltiplo de varios números. ¿A qué me refiero con esto? El método que acabamos de ver anteriormente nos sirve cuando nosotros nos presentan números pequeños en los cuales nosotros sabemos fácilmente quiénes son los múltiplos. Pero ya cuando nos presentan cantidades grandes, como por ejemplo arriba de 20, 30, ya no es tan fácil el que yo sepa las tablas de multiplicación del 20, del 40, etc. Entonces a veces eso se vuelve un poquito tedioso y nos lleva mucho tiempo el estar obteniendo cada uno de los múltiplos. Entonces esa es la razón por la cual vamos a ver ahorita cómo vamos a calcular o qué método podríamos utilizar que sea un poco más rápido y más práctico también para poder obtener el mínimo común múltiplo de números o de varios números que sean ya tal vez grandes, entre otras. Entonces vamos a ver. Para calcular el mínimo común múltiplo, obviamente, de varios números, nosotros vamos a recurrir nuevamente a la descomposición en factores primos. Ya lo vimos hace rato con lo que fue máximo común divisor, solo que ahora lo vamos a utilizar para mínimo común múltiplo. ¿Qué otra diferencia va a tener? Bueno, ahora vamos a ir descomponiéndolo hasta que los cocientes sean 1. ¿Quiénes son los cocientes? Los numeritos que quedaban hasta abajo que ya no podía yo seguir dividiendo. Esos eran los que llamamos cocientes. Entonces, esos los vamos a ir ahora sí que descomponiendo hasta que esos números, sus cocientes, sean 1. Cuando hasta que lleguemos a que los cocientes sean 1 es cuando nosotros habremos terminado la descomposición. En caso contrario significa que todavía no hemos terminado. Otra cosa, si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, simplemente se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida. ¿A qué se refiere con esta parte? Simplemente es que en la diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor, es que en máximo común divisor, con que alguno de los dos números no se pudiera dividir entre el número primo dado, ya no podía utilizar ese número primo. Pero, sin embargo, en mínimo común múltiplo, la diferencia es que con que el número primo pueda dividir aunque sea a alguno de los dos números que nos están dando o más, automáticamente ya lo puedo utilizar y los que no los pueda dividir simplemente se bajan. Pero eso lo vamos a ver ahorita con ejemplos para que no haya ningún problema respecto a dudas. Muy bien, entonces veamos este primer ejemplo que nos presentan, que nosotros tenemos que determinar el mínimo común múltiplo de los números 28 y 42. Entonces ahorita vamos a ver a continuación cómo vamos a hacer para obtener nuestro mínimo común múltiplo que nos están pidiendo. Entonces empezamos con la solución para este ejemplo. Entonces ya sabemos que tenemos que hacerlo a base de la descomposición
Entonces vamos a iniciar anotando los números a los que nos están pidiendo obtener el mínimo común múltiplo. Es decir, va a ser el 28 y va a ser el 42. Posteriormente ya sabemos que podemos trazar dos líneas, una de esta forma y otra de esta forma. Recordemos quiénes van o qué números van de este lado. Ahí van los que se conocen como los números primos. Ahora, acá abajo de esto van a ir lo que se conoce los cocientes. Entonces, eso es lo que vamos a estar obteniendo. Ahora, ¿cuál va a ser la principal diferencia acá? ¿Qué es lo que decíamos con anterioridad? Que en máximo común divisor, lo que nosotros veíamos era que si yo trataba de usar al número primo más pequeño, por ejemplo 2, y alguno de estos dos números no se podía dividir entre 2, automáticamente ya no podía utilizar a ese número primo. Entonces, a diferencia, en mínimo común múltiplo, basta con que alguno de los dos sea divisible entre ese número primo. Con que alguno de los dos lo sea, automáticamente yo ya puedo utilizar a ese número primo. ¿Y qué pasará con el otro número? Bueno, el otro número simplemente se va a bajar. Entonces ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer. Entonces vamos a empezar con la descomposición de esto. Entonces vamos a iniciar. Nuestro número primo sabemos que es el más pequeño, es 2. Entonces vamos a empezar viendo si estos dos números, alguno de ellos es divisible entre 2. Con que uno de los dos lo sea, ya lo puedo utilizar. Como yo puedo ver, ambos números son divisibles entre 2. Entonces yo ya lo puedo utilizar. Entonces yo puedo poner ahora a continuación el 2 de este lado. Y lo que me va a dar a continuación 28 entre 2 me va a dar 14. Luego 42 entre 2 me va a dar 21. Ahora sigo viendo si estos números que nuevamente me dieron, estos cocientes, puedo seguirlos dividiendo entre mi número primo 2. Como puedo ver a simple vista el 14 yo sé que tiene mitad exacta. Entonces yo puedo seguir utilizando a mi número primo 2. Nuevamente coloco al 2. Entonces vamos a obtener ahora 14 entre 2 va a ser 7. 21 entre 2, ahí es donde empieza nuestro primer problema, por así decirlo. ¿Por qué? Porque 21 no tiene mitad exacta. Entonces muchos estarán diciendo, no, pues entonces ya no vamos a poder o que no. Recordemos que en dado caso de que no se pueda dividir, lo único que se hace es, se baja tal y cual el mismo número. Entonces vamos a poner 21. Ahora vamos a ver si podemos seguir dividiendo entre 2. 7 se podrá dividir entre 2, ya no. 21 tampoco. Entonces me voy con mi número primo siguiente. ¿Quién es mi número primo siguiente? Es el 3. Entonces voy a ver si el 3 puede dividir alguno de estos dos números. 7 entre 3 no se puede, ¿verdad? Ahora 21 entre 3, ese sí se va a poder. Entonces yo ya puedo utilizar al número primo 3. Entonces coloco ahora 3. Luego lo que voy a tener, como el 7 no se puede dividir entre 3, automáticamente se baja. Pero el 21, dado que sí se puede, me da 7. Ahora sigo viendo si estos dos números se pueden dividir entre 3. Y como podemos ver nosotros, no se puede. Ahora vamos con nuestro siguiente número primo, el cual es 5. Y como podemos ver nuevamente, estos números no se van a poder dividir entre 5. Entonces, no porque no se pueda dividir entre el siguiente número que sigue, es decir, de los números primos que tenemos, no por esa razón yo ya no puedo utilizar el siguiente que viene. No, nosotros siempre tenemos que agotar todas nuestras posibilidades hasta que uno diga, no, pues es que realmente ya no se puede utilizar ningún otro número, ya no puedo utilizar ningún número primo que más lo pueda dividir. Pero siempre hay que agotar todos los números primos, por lo menos que es antes de que lleguen a estos números. Porque si ya son mayores a estos números, pues entonces obviamente ya no nos sirven. ¿Por qué? Porque van a ser los resultados con punto decimal, entonces ya no es lo que queremos obtener. Entonces vamos a continuar. Luego del número primo 5, lo que sigue o lo que viene van a ser el número 7. Entonces vamos a ver, y como yo puedo ver, pues 7 es divisible entre 7, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar a mi número primo 7
el cual me va a dar lo siguiente. 7 entre 7 va a ser 1 y 7 entre 7 va a ser 1. Entonces, regresando a la definición que habíamos dicho, nosotros nos decían que para que nosotros pudiéramos calcular el mínimo común múltiplo de varios números, teníamos que hacer la descomposición, que es lo que estamos haciendo, hasta que los cocientes, es decir, estos numeritos de acá, llegaren a ser todos 1, es decir, 1 acá y 1 acá. Y dado que ya llegamos a eso, entonces ahora sí podemos nosotros determinar o nosotros podemos decir que ya terminamos con lo que es la descomposición en factores primos. Entonces, ¿ahora qué sigue? Exactamente lo mismo que hacíamos en el máximo común divisor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar a los números primos que obtuvimos del lado derecho. ¿Para obtener a quién? Finalmente al mínimo común múltiplo. Entonces, vámonos a ello. Entonces, vamos a multiplicar 2 por 2 por 3 por 7. Y este resultado me va a dar que va a ser igual a ¿quién? 2 por 2, recordemos, para los que no o les cueste un poco multiplicar esto, vamos a hacerlo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 7 me va a dar 84. Entonces mi respuesta final va a ser 84. Ahora, ¿qué sigue? Simplemente concluir. Que yo ya voy a concluir que por lo tanto el mínimo común múltiplo hay que especificar de quién, de 28 y de 42, de estos dos números, va a ser igual a 84. Entonces, ahora sí, yo ya terminé este ejemplo, el cual me pedían obtener el mínimo común múltiplo. Y acabo de concluir que el mínimo común múltiplo de estos dos números va a ser 84. Ahora veamos un segundo ejemplo. Ahora nos van a pedir que calculemos nuevamente el mínimo común múltiplo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre el primer ejemplo y este? Bueno, que ahora nos piden calcular el mínimo común múltiplo ahora de 3 números. Si ustedes se preguntan qué es lo que vamos a hacer o cómo le vamos a hacer ahora, es exactamente de la misma forma. No importa de cuántos números nos pidan el mínimo común múltiplo, de 3, de 4, de 5, etc. Simplemente es cuestión de ir checando, ir haciendo las operaciones, la descomposición principalmente, y posteriormente pasamos a la multiplicación y obtenemos el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a resolver este ejemplo para ver cómo vamos a hacer este tipo de ejercicios. Entonces, paso número 1, vamos a ver. Ya sabemos que primero anotamos a nuestros números, que es el 36, el 48 y el 60 en este caso. Posteriormente podemos anotar las líneas que nos van a ayudar o nos van a apoyar en esta parte. Ya sabemos de este lado quiénes van. De este lado van los números primos. Ahora de este lado quiénes van. Van los cocientes que se van a ir obteniendo. Entonces empezamos con nuestro número primo más pequeño. Yo sé que 60 tiene mitad exacta. Entonces yo puedo empezar con mi número primo más pequeño, que es 2. 36 entre 2, ¿se puede? La respuesta es sí, me da 18. 48 entre 2, ¿se puede? La respuesta es sí, me da 24. 60 entre 2, ¿se puede? La respuesta es sí, me da 30. Vamos a ver si yo puedo seguir dividiendo alguno de estos números entre 2 y efectivamente se va a poder. Entonces vuelvo a utilizar el número 2. 18 entre 2 me va a dar 9. 24 entre 2 me va a dar 12. 30 entre 2 me va a dar 15. Ahora veamos si alguno de estos números sigue siendo divisible entre 2. 9 y 15 no tienen mitad exacta, pero 12 sí tiene. Con el simple hecho de que uno tenga, debo seguir utilizando a mi número primo. Entonces vuelvo a utilizar a mi número primo 2.
Vamos a ver. 9 como no tiene, se va a bajar tal y cual. 12 sí tiene, entonces va a ser 6. 15 pues no tiene, entonces se baja tal y cual. Ahora vamos a ver si estos números puedo seguir sacándole a alguno de ellos mitad. Y efectivamente el 6 tiene mitad. Entonces es 3. Entonces yo puedo seguir utilizando a mi número primo 2 para llegar. Acá es 9, acá sería 3 y acá sería 15. Ahora sí, ya ninguno de estos números que tengo acá ya no son divisibles entre 2, pero tal vez sí entre otros números primos. Entonces vamos a ver quiénes pueden llegar a ser esos números primos. Entonces vamos a ver, vamos con el siguiente número primo, el cual es 3. Y efectivamente, yo sé que si coloco al primo 3, vamos a ver, 9 entre 3 me va a dar 3. Posteriormente 3 entre 3 me va a dar 1. 15 entre 3 me va a dar 5. ¿Puedo seguir utilizando al 3? La respuesta es sí, acá hay un 3. Entonces, ¿qué lo puede dividir? Entonces pongamos otra vez al 3 y la respuesta va a ser 1. El 1, como ya no es divisible entre 3 porque me da con punto decimal, simplemente se baja. Ahora este 5 tampoco es divisible entre 3, entonces lo vamos a bajar. Posteriormente, ¿qué sigue? Vamos a ver que ya ninguno de estos números ya no son divisibles entre 3. Entonces me voy con mi siguiente número primo, el cual es el 5. Y efectivamente, al momento de que yo pongo ese 5, me va a dar que va a ser 1, 1 y 1. ¿Por qué? Porque 1 no puede ser divisible entre 5, entonces lo bajo tal y cual. Este 1 pasa lo mismo. 5 entre 5 me da 1. Y ya tengo puros unos, que es lo que me decía. Ahora sí que retomando nuevamente lo de la definición, entonces significa que ya acabé la descomposición. ¿Y cómo voy a hacer o cómo voy a multiplicar? Simplemente es cuestión de que multipliquemos nosotros todos estos números. Entonces vamos a ver que va a ser, la descomposición va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y por 5. Entonces el resultado final de toda esta descomposición va a ser 720. Entonces ya obtuve cuánto es la multiplicación de todos estos números. Entonces por último, ¿qué queda o qué resta? Bueno, lo último que queda es que simplemente debo llegar a la conclusión. Entonces, por lo tanto, el mínimo común múltiplo ¿de quiénes? Bueno, de 36, de 48 y de 60 es igual a 720. Y esto significa que yo ya terminé este ejemplo que acabamos de ver ahorita. Entonces me obtuve que el mínimo común múltiplo fue 720. Si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, darle like y compartir con todos tus amigos. Esta es una nueva clase que estoy iniciando. Si te gustó, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Si te gustarían más videos de algún tema específico, también me los puedes hacer saber en los comentarios. Si tienes dudas, algo relacionado, puedes escribírmelo igual en los comentarios. Si gustas algún tema, gustas videos de algún tema, alguna clase que sea grabada, entonces por favor todos los puedes dejar en los comentarios.